Corintios capítulo 5 verso 7. Es un texto muy pequeño, hermanos, pero con un gran significado. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por fe andamos, no por vista. Leámoslo una vez más. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Puede sentarse en esta hora. Gloria al Señor. Hermanos, el Evangelio es de fe, hermanos. El Evangelio en el cual nosotros hemos creído se diferencia de las muchas religiones que hay en el mundo. La Biblia dice que el Evangelio no es religión, es poder de Dios. El Evangelio, hermanos, se diferencia de los diferentes tipos de enseñanzas que existen en el mundo. Porque el Evangelio, hermanos amados, tiene un contenido, tiene algo muy especial que lo diferencia entre muchas religiones del mundo. Y es, hermanos amados, que el Evangelio, dice la Biblia, el Evangelio es el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es alguien que humanamente se lo haya inventado o se lo haya sacado de la manga de la camisa. Es algo que viene del corazón de Dios. Es algo que nació, hermanos amados, aún cuando usted y yo no existíamos. Y hermano, a lo largo de la historia de la Biblia, de los siervos de Dios, nos encontramos a un hombre llamado Moisés. Pero antes de Moisés, previo a Moisés, Dios levantó a un hombre allá de Ur de los Caldeos, un lugar había mucha idolatría. Había mucha idolatría, un lugar, hermano, culturalmente idolátrico. Es decir, hermanos, que adoraban muchos dioses, múltiples de dioses, en las cuales allí había un hombre llamado Abraham. Y dice la Biblia, hermanos amados, de que ese hombre Dios lo llamó. Hermanos, ustedes y yo hemos sido sacados del mundo para habitar, hermanos, en un pueblo redimido con la sangre de Cristo. Y dice la Biblia que ese hombre llamado Abraham, un hombre común y corriente, un hombre, hermanos, que la Biblia lo presenta, hermanos amados, un hombre que necesitaba mucho de Dios. Y viene el Señor y le dice: y haré de ti una nación grande, incontable como la arena del mar, incontable como las estrellas del cielo. De ese hombre común y corriente recibió una promesa de Dios, hermano. Usted y yo hemos recibido una promesa de lo alto. Es Cristo Jesús la promesa. El pueblo de Israel, Dios le estaba dando, hermanos, a Abraham una promesa de la tierra prometida. No solamente, en primer lugar, un pueblo que Dios iba a levantar de sus lomos, un pueblo diferente a los demás pueblos. Pero la otra promesa era, hermano, introducirlo a una tierra de bendición. Y ese hombre, cuando escuchó esa palabra de parte del Altísimo, ¿cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder, hermano? Ese hombre no fue igual, hermano. Ese hombre fue diferente. Ese hombre común y corriente, ese hombre que habitaba, hermano, en medio de un pueblo que había mucha idolatría, un pueblo muy pagano en aquella época, muchos años atrás. Hermanos, ese hombre le creyó a la palabra del Señor, a la palabra de Jehová Dios de los ejércitos. Y ahí empieza, hermanos, la tarea de Abraham, hermanos, como el hombre que le creyó a Dios, el hombre de fe, en la cual que aparece en Hebreos, hermanos, en la galería de los héroes de la fe, aparece este hombre llamado Abraham después. El hombre que le creyó a Dios, el hombre, hermanos amados, a pesar de los obstáculos, de las pruebas que se le cruzaron por el camino, fue un hombre, hermanos amados, que dio testimonio de la fe en medio de este mundo. Fue un hombre, hermanos amados, que su fe fue probada duramente. Usted ya sabe la historia. Una prueba grande, hermanos amados, para nosotros como padres de familia es la prueba de la familia, es la prueba de nuestros hijos. Uno, hermano, puede salir como sea, pero ver a nuestros hijos sufrir,
ver a nuestra familia sufrir. No cualquiera, hermano, soporta eso. Este hombre llamado Abraham, años más adelante, había recibido la promesa de su único hijo, Isaac. Que a pesar de que su esposa era estéril, hermano, Dios hizo ese milagro por la fe. Y la esposa de él quedó embarazada. Y concibió y dio a luz llamado a Isaac. Pero ya cuando era un adolescente, viene, le habla el Señor y le dice: dame a tu hijo. Hermanos amados, hay algo que hay que entender nosotros como pueblo de Dios. Nuestra fe va a ser probada, hermanos amados. La fe del creyente va a ser probada. Y es allí, hermanos, donde hay muchos tipos de fe. Y es allí, hermanos amados, donde nos estamos estables y no nos corremos o optamos por corrernos. Usted y yo depende, hermano, de esto. ¿Cuántos tomamos la acción o la actitud o la fe que tuvo Abraham? Le creyó a Dios, hermano. Preparó el altar, la leña, y viene el hijo y le dice: padre, todo está listo, hace falta el animalito para el sacrificio. Y viene Abraham y le dice: Dios proveerá, Él se proveerá, así dice. Y viene y dice la Biblia que inmediatamente empieza él a preparar a su hijo. Y listo, hermano, para sacrificarlo, viene la voz de Dios y le dice: detente, Abraham. La fe de Abraham fue probada, hermanos. La fe del creyente, la fe suya y mía, va a ser probada por fuego, hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos, iglesia del Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos. La fe de la iglesia va a ser probada por fuego, hermanos. Y prueba de ello, por ejemplo, lo que sucedió el año pasado, lo de esta pandemia. Lo que muchos hermanos, pastores, ministros, esperaba que las iglesias como años anteriores se aglomeraban las multitudes después de una catástrofe, después quizás de un terremoto, cualquier situación natural que sobrevenía. La gente se aglomeraba en las congregaciones, pero hoy fue totalmente diferente, hermanos. Qué tremendo, hermano, es ver, hermanos amados, la fe del creyente debilitarse hoy en estos últimos tiempos, donde se esperaba que la iglesia, hermanos, reaccionara con fe, reaccionara creyéndole a la palabra de Dios. Así como, hermanos, tenemos la osadía de hablar, de predicar o de cantar o hacer cuanta cosa en un púlpito, tener la osadía, la valentía de pararse bien y decir: de aquí nadie me moverá. Pero resulta, hermanos, todo lo contrario, que la fe de muchos creyentes se debilitó. ¿Verdad que hay un gran contraste entre la fe de aquel hombre llamado Abraham, entre la fe de los creyentes de hoy estos últimos tiempos? Entonces, ¿qué está pasando, hermanos? Que la fe que se está profesando hoy en día, hermanos, es una fe diferente a la fe que Dios está pidiendo para su pueblo. Esta prueba, esta pandemia que pasó, hermanos, o todavía está vigente, pero ahora es con menos intensidad. Hermanos amados, vienen más pruebas duras para este planeta Tierra. Jesús dijo: será principio de dolores, dijo el Señor. Y esos principios de dolores la iglesia lo va a ver, hermano, con sus ojos, si Cristo no viene todavía. Y es ahí, hermanos, donde la fe del creyente, la fe suya, la fe mía, tiene que estar fortalecida, tiene que estar equipada, tiene que estar armada, tiene que estar fortalecida ante las pruebas que se vienen sobre nosotros. Vienen pruebas duras para nosotros. Quizás probablemente usted está pasando por alguna de ellas, o probablemente usted ya pasó por esos caminos de la prueba. Pero déjeme decirle que la fe, hermanos, es probada en diferentes maneras. Diferentes maneras. Existen varios tipos de fe. Algunos hablan de 3, otros hablan de 5, otros hablan de 7, otros hablan de 9 tipos de fe. Pero nos enfocaremos en algunas pocas en esta oportunidad. Y vamos a empezar, hermanos, con las primeras 2 en esta hora, con la ayuda del Señor.
La primera fe, hermanos amados, es la fe natural. O muchos lo llaman o se conoce como la fe humana. Esa es la primera fe. Y esta fe todo mundo la tenemos. Este tipo de fe, hermanos, es una confianza natural. Es la que proviene de las experiencias en nuestro diario vivir. Esa es la primera fe, la fe natural. Por ejemplo, hermanos amados, tenemos fe de que la silla en que estamos sentados no se va a quebrar. Ese es un tipo de fe natural. Nosotros, pero verdad, miren, ¿por qué ponen ahí doble silla? Porque ya se sabe, ¿verdad? Se puede quebrar. Pero si nosotros no somos algo pesadito, con confianza nos sentamos, tenemos fe en eso, una fe natural. ¿Por qué visitamos al médico? Porque tenemos fe o confianza en que ese médico que se ha especializado en X rama nos va a ayudar en la enfermedad que nosotros podríamos tener. Una fe natural. ¿Por qué nos tomamos la medicina cuando nos duele la cabeza o la medicina que le receta el doctor? Porque sabe que esa medicina le va a ayudar a su salud. Una fe natural. ¿Por qué los que trabajan los quizás 15 días a la semana? Porque tienen la esperanza que a la quincena va a recibir su salario. Fe natural. Con eso trabaja, ¿verdad? Ese es un tipo de fe, se le llama la fe natural. Esta fe no es fe hacia Dios. Hay que aclararlo. Esta fe no es fe hacia Dios, es fe natural en las cosas naturales de nuestro diario vivir. Yo me monto en el vehículo porque sé que anda combustible y los frenos funcionan bien. Yo tengo confianza en eso, una fe natural. Pero si sabe de que el vehículo no tiene combustible, ¿para qué se va a montar, verdad? Es una fe natural. Pero esta fe no es una fe hacia Dios. Esa fe o confianza en las cosas naturales o humanas en las cuales hemos aprendido por experiencia y que podemos depender de ellas en nuestro diario vivir. Es una fe natural. Muy bien. Que esa, repito, todos la tenemos, hermano. Todos la tenemos. Nacemos con eso. Ahora bien, viene el segundo tipo de fe. Y esto sí nos interesa a nosotros. Y ese tipo de fe, hermanos, que tremendo, pero no se aconseja que exista en nosotros. Es la fe emocional. Ese es el segundo tipo de fe. La fe emocional. Una fe fundada en las emociones es una fe, hermanos amados, lo que dice Santiago, hombre de doble ánimo. Es inestable, es inconstante en todos sus caminos. Esa es una fe emocional. La fe emocional es aquella que causa un gozo inicial por oír la palabra del Señor, pero que no dura. Es una fe de corta duración. Es una fe que dura poco tiempo. Es una fe que muere cuando llega la aflicción y llega la adversidad, llega la prueba. Hasta ahí llega la fe. Porque esa fe está fundada en las emociones. Es una fe que no dura, es una fe que no permanece estable. Pregunto en esta hora, ¿queremos ese tipo de fe? Pero déjeme decirle que todos pasamos por crisis de fe, hermanos. No hay ni uno que nos quedemos. Todos pasamos por una crisis de fe. Todos, hermanos, sin excepción. Que sentimos, hermanos amados, que estamos en el desierto, donde sentimos que nadie nos acompaña, donde sentimos que nadie nos comprende, donde sentimos que nadie nos escucha, donde sentimos que oramos y que Dios no nos escucha. Todos pasamos por esa crisis de fe. Pero el creyente que tiene una fe fundada en sus emociones es un creyente inestable, porque la fe dura cuando viene la prueba. Hasta allí le llegó la fe. Mateo capítulo 13, verso 20, Jesús puso un ejemplo de este tipo de fe. Mateo capítulo 13, versículo 20.
Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y luego dice el verso 21, pero no tiene raíz en sí. Aleluya, hermano. Sino que es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Es de corta duración. Y luego dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Qué triste, ¿verdad? Hasta ahí llegó la fe del creyente. Este tipo de fe, hermanos amados, se está viendo hoy en día dentro del ámbito cristiano. Vuelvo y repito, todos pasamos por una crisis de fe, pero es diferente pasar una crisis de fe a tirar la toalla directamente, hermanos. Jesús, hermanos, pasó por un momento emocional muy fuerte, durísimo. Y muchos dicen de que el Señor, hermano, nos redimió en el Getsemaní. Porque fue en el Getsemaní donde el Señor, hermano, sintió el dolor pero fuertísimo dentro de su corazón. De tal forma, hermanos, que Él dijo, estoy afligido, angustiado hasta la muerte. Jesús en su humanidad sintió la aflicción. Y dice la Biblia de que Jesús, su sudor eran como gotas de sangre. Muchos dicen de que sus vasos capilares se derramaron por la presión de su oración e intercesión que tenía delante del Padre. Y dice la Biblia, hermanos amados, que Jesús se sintió solo. Se va al círculo íntimo Pedro, Juan y Jacobo. Es allí donde nosotros acudimos a la consejería, acudimos a un hermano, a una hermana, a un familiar, a X persona, a un amigo de confianza que nos puede ayudar o nos puede dar un consejo. Y viene Jesús, agarra su círculo íntimo a Pedro, a Jacobo y a Juan y se lo lleva aparte y les dice, acompáñenme. Y viene Jesús y le dice, esténse aquí mientras yo me retiro un poco y voy a orar. Y él dijo, Jesús, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga como yo, sino que se haga tu voluntad. Mire, hermanos amados, la fe de Jesús se estaba probando también allí, hermano, hasta cierto punto. Y viene el Señor buscando refugio en su círculo íntimo, va y los encuentra durmiendo. Hermanos, en vez de estar cultivando nuestra fe en un sentido espiritual, estamos durmiendo, porque llegaría el momento donde la fe de Pedro y los apóstoles también serían probadas, hermanos. Es que aquí nadie se queda sin excepción, hermanos amados. Todos vamos a pasar por momentos de prueba de nuestra fe. Iglesia del Señor, el consejo, aprovechemos el tiempo. No estemos jugando al evangélico, no estemos jugando, hermano, al cristianismo. Satanás no descansa, Satanás no está jugando con nosotros. Y dice la Biblia, hermanos amados, que Jesús recobró fuerza, dice la Biblia. Es que, hermanos amados, el lugar donde usted y yo podemos recobrar fuerza, si bien es cierto, quizás podemos ir ante un amigo, un compañero, hermanos amados, pero lo más importante es ir ante la presencia del Señor, porque de allí viene la fortaleza. Allí es donde nosotros recobramos nuevas fuerzas como las águilas y recobramos fuerzas como las de un búfalo. Es en la fuerza del Señor, no es con nuestra fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Hermanos amados, si estamos pasando por momentos de la prueba, confiemos en la palabra del Señor, confiemos en su presencia.
nuestra fe va a ser probada. El problema es si nosotros tenemos una fe que está fundada en las emociones, ahí sí corremos gravísimo peligro. Porque como el texto que hemos leído, que dice que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Es que cuando las cosas van bien, hermanos, eso es fácil ser cristiano. Pero cuando viene el tiempo de la prueba, hermano, viene la prueba de la escasez, viene la prueba de la enfermedad, viene la prueba de la familia, viene la prueba de nuestras emociones. Ay, hermanos, ahí sí, ¿verdad? El panorama cambia y estamos llorando. ¿Quién me puede ayudar? Dice que este tipo de creyente es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, dice el versículo 20, y el verso 21 dice, pero no tiene raíz. No tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos amados, el propósito de esto es que establezcamos nuestra fe en la palabra del Señor, que profundicemos nuestras raíces espirituales en Cristo. Que cada día que pasa nuestra fe debe de estar más profunda, hermanos amados, en la presencia del Señor. Hermanos, Dios nos creó con emociones para sentir. Por ejemplo, la alegría, la tristeza y el dolor. ¿Hay alguien aquí que no tiene alegría, no tiene tristeza y no tiene dolor? Jesús sintió la tristeza, Jesús sintió el dolor. Jesús nos creó, el Señor nos creó, hermanos, con emociones para poder sentir. Sentimos tristeza, sentimos gozo, alegría y sentimos muchas veces dolor. De lo contrario, hermanos, seríamos como un robot que no siente nada. Pero no debemos confundir nuestras emociones con la fe. A eso quiero llegar. No hay que confundir nuestras emociones con la fe en el Señor, hermano. La emoción está en el alma. El alma es el centro de la voluntad, el centro de intelecto y de nuestras emociones. Ese es el alma. El alma es la que piensa. El alma, hermano, es la que habla. El alma es la que siente. Ese es el alma. Allí están las emociones, parte de nosotros en el alma. Pero la fe debe de estar en el Espíritu. Nuestra fe debe de estar en el Espíritu. Bendito sea el Señor. El Espíritu, hermanos amados, es el centro de nuestro ser interior. Allí debe de estar la fe. La fe no debe de estar en nuestras emociones, no debe de estar en la mente, no debe de estar, hermanos, en el alma. La fe debe de estar en el Espíritu. Allí debe de estar la fe. Ese es el lugar apropiado de la fe, el lugar indicado. Porque el Espíritu es el centro de la intuición, de la comunión y la adoración. Significa que el Espíritu nos lleva a Dios. El Espíritu nos comunica con el Señor. El Espíritu nos guía a la presencia de Dios. Pero el alma no, hermano. El alma quiere la playa, el alma quiere las fiestas, el alma quiere divertirse, el alma no quiere culto, no quiere nada de eso. Nuestra fe debe de estar en el Espíritu, no en nuestras emociones, hermano. Muchas veces nos expresamos mal cuando decimos, yo siento que tengo fe. Muchas veces podríamos tener esa frase, yo siento que tengo fe. Pero eso, hermanos, está mal dicho porque la fe no se siente, la fe se cree. La fe no es el evangelio no es de sentir, el evangelio es de creer, hermano. La fe no es de sentir, que yo no siento. El culto estuvo mal porque no se sintió nada. Es que aquí no es de sentir, aquí es de creer a la palabra de Dios. Cuando el diablo llega no va a decir, sentí gozo. Él va a llegar con todo, hermano.
La fe, entonces la fe es creer a Dios, no es de sentir. Bendito sea el Señor. Nuestra fe puede ser aumentada, hermanos. Nuestra fe debe de ser aumentada cada día. Lucas capítulo 17 verso 5, los discípulos le dijeron al Señor: aumentanos la fe. ¿Cuántos queremos que nuestra fe sea aumentada? ¿Cuántos estamos dispuestos para pasar por la prueba? Es que allí se aumenta la fe, hermano. Allí se aumenta la fe. Allí se prueba si nuestra fe está en las emociones, si está en el sentir, o si en verdad creemos a Dios, sintamos o no sintamos. Porque si fuera por el sentir, preguntémoslo a aquellos hermanos que están agonizando si sienten, hermano, algo especial. Van a sentir dolor, hermano, en su cuerpo. Pero la fe no debe estar fundada en las emociones, debe de estar fundada en el Espíritu. Sintamos o no sintamos, hermano, sintamos alegría o no sintamos alegría, debe de ser creíble, creer en la palabra del Señor. Los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. La fe, hermanos, crece y se y se alimenta por la palabra de Dios. La fe crece y se alimenta por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, crecer nuestra fe? Hacer crecer nuestra fe oyendo, escuchando la palabra del Señor. Es por eso, hermanos, que le decimos: hermano, escucha la palabra del Señor. Y es por eso que hemos apartado incluso hasta los días sábados para dar programas de discipulado por la palabra de Dios, para aumentar nuestra fe, hermano. Romanos capítulo 10 verso 17 dijo el apóstol Pablo: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, el creyente que su fe no está fundada en las emociones es un creyente, hermanos, que está hambriento de la palabra. Es un creyente, hermanos, que tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Su anhelo, hermano, es la palabra viva de Dios. Por eso dijo Jesús: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Qué sabroso es, ¿verdad?, experimentar o saborear un pan, hermano, que nos guste. Por la mañana, hermano, con una tacita de café. Qué rico, qué sabroso se siente. Jesús dice en la Biblia: Él es el pan de vida para usted y para mí. La pregunta es: ¿cuánta hambre de Él tenemos? ¿O nos da lo mismo los cultos? ¿O qué pasa? ¿O nos da lo mismo la palabra del Señor, venir o no venir, escuchar o no escuchar? Pero dice el apóstol Pablo: la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo nuestra fe va a ser aumentada y si no queremos escuchar la palabra de Dios? Hermanos amados, el creyente que tiene hambre de Dios, hermanos, continuamente está hambriento por la palabra. Por la palabra, por la palabra. A todos, hermanos, a los que hemos creído, Dios, hermanos, nos ha dado una medida de fe. A todos los que hemos creído en Cristo, Dios nos ha dado una medida de fe. ¿Lo cree usted, hermano? Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Luego dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos tenemos una medida de fe, hermano. Pero va a depender de su diligencia y mi diligencia a aumentar la fe. Bendito el Señor. Fe, hermano, es para ser creída, no es para una emoción sentida. Repito, la fe es para ser creída, no es para una emoción, hermanos, y ser sentida en ninguna manera. Por eso no importa, hermanos, si nos sentimos o si sentimos, la fe debe de ser creída. Necesitamos, hermanos, la fe, no una emoción, para salir victorioso de las pruebas. Nuestras emociones nos pueden traicionar.
Hubo un hombre que sus emociones lo traicionaron. Veamos dos. Veamos el primero, Sansón. Sus emociones, hermano, inclinada a las mujeres, inclinada, hermano, a Dalila, el corazón para la filistea, desvió su corazón, su objetivo. De tal forma, hermanos amados, que muchos hombres, hermanos amados, a lo largo de la historia, antes de hacer algo, hermanos, van a consultar a Dios. Y dice la Biblia, y esperan la respuesta de Dios y le dice, sí, actúa. O le dice, no, espera por un momento. Pero ¿qué hubiera pasado si Sansón le hubiese preguntado a Dios, Señor, ¿te complace que yo me une con Dalila? Dígame usted, ¿qué le hubiera contestado Dios? ¿Será que Dios le hubiera dicho sí? Dios le hubiera dicho no, hermano. ¿Por qué siguió Sansón? Por sus emociones. Y esas emociones lo traicionaron. Ay, hermano, dice la Biblia que lámpara es a Jehová el espíritu del hombre. Escudriña lo más profundo del corazón. Y los ojos, nuestros ojos son las ventanas del alma, dice la Biblia. Hermanos, cuando nosotros vemos, nuestras emociones se activan inmediatamente. Cuidado, nuestras emociones nos pueden, hermanos, causar terribles daños. Terribles daños. Nuestras emociones. ¿Cuál fue las consecuencias de Sansón? Dios se le apartó, hermano. Dice la Biblia que él perdió su fuerza. No era que el cabello tenía la fuerza venía de Dios, hermano. La gracia que tenía Sansón, Dios se la había dado, y por darle rienda suelta a sus emociones, fracasó, perdió la gracia de Dios. Nuestras emociones nos pueden traicionar, hermanos amados, y muchos a lo largo de la historia de la iglesia encontramos no solamente en la Biblia, sino también en nuestro diario vivir, hombres de Dios, mujeres de Dios, que estuvieron activos por darle rienda suelta a las emociones. Se les apartó la gracia de Dios. Ahora solamente son un poco de huesos con un poco de carne, sin gracia de Dios, hermano. Hermano, si hay algo que nosotros nos puede desviar, hermano, es darle rienda suelta a las emociones. Y repito que las emociones están en el alma. Y el alma, hermano, no regenerada por el Espíritu Santo, es terrible. No se sujeta a la autoridad de la palabra. Y es ahí donde debe de existir un equilibrio en nosotros, hermanos. Dependiendo cuál naturaleza nosotros alimentamos, así va a ser nuestra reacción. Si nosotros alimentamos la naturaleza de la carne que está en el alma, pregunto cuál va a ser el resultado, hermanos amados. El que siembra para la carne, dice la Biblia, cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna y paz. Y si alimentamos más al espíritu, ¿cuál va a ser el resultado? Más gracia de Dios sobre nosotros. Otro ejemplo, hermanos, un hombre de Dios que era el conforme del corazón de Jehová, fue traicionado por sus emociones. Si él, David, hubiese consultado a Dios y le hubiera dicho, Señor Jehová, ¿te complace a ti que yo mande a llamar o a traer a Betsabé? Pregunto, iglesia del Señor, ¿qué le hubiera contestado Dios? No, hermano. Pero David cedió a sus emociones porque vio. Y los ojos son las ventanas del alma. Si muchas veces se activa, ¿verdad? Cuando uno ve, uno oye, porque así nos ha creado Dios, por las emociones. Pero nuestra fe no debe de estar en las emociones. Si David, hermano, hubiera en ese momento reaccionado y su fe hubiera estado del Espíritu, en ese momento, esto no es voluntad de Dios. Hubiera puesto la fe, la gracia de Dios por delante antes que sus emociones.
Muchas veces nos arrepentimos de nuestras palabras, pero ya cuando las decimos. Muchas veces, hermanos, nos arrepentimos de acciones, pero ya cuando las hemos hecho. Pero vienen las consecuencias. Y David, hermanos amados, dice que se fue al terrado y vio a Betsabé y la mandó a llamar. Ese fue el pecado terrible. Pregunte, y también, es que todo pecado trae consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia después de ese pecado? Betsabé quedó, hermano, encinta, quedó embarazada. Y dice la Biblia que cuando nació ese bebé, se murió. Mire, hermano, qué terrible. Al darle rienda suelta a nuestras emociones como creyentes, la factura llega, hermanos, y llega hasta con IVA. Bendito el Señor. Y no llega del 13% como está ahora. Sí, 13 está el porciento, ¿verdad? Va a llegar al 100% si es posible, hermano. Porque las emociones nos pueden traicionar. Aleluya. Entonces, hermanos, necesitamos que la fe es para ser creída. No es para una emoción sentida. Por eso no importa si no sentimos nada, hermano. Aquí es de creerle a Dios. Necesitamos la fe, no una emoción para salir. Necesitamos, hermanos, necesitamos la fe, no una emoción para salir victoriosos en medio de las pruebas. Hay algo que el Señor hace en nosotros y es afirmar nuestra fe. Si hay algo lo que Dios quiere en el corazón de Dios es afirmar nuestra fe, hermano. En Lucas capítulo 22, verso 31, encontramos un panorama en el cual nuestro Señor Jesucristo se presenta ante Pedro y ante los apóstoles. En Lucas capítulo 22, verso 31. Oiga lo que le dijo el Señor. Dijo también el Señor. ¿Quién dijo, hermanos? El Señor. Simón, Simón, que significa Pedro. He aquí, o sea, era Pedro más bien dicho. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Para qué había pedido Satanás? Para zarandearlos. Hermano, Satanás puede llegar ante la presencia de Dios a decir: mira, préstamelos un ratito los hermanos de la nueva. Y viene Dios, y como Dios utiliza todos los medios, Dios utiliza hasta mismo Satanás. Y Dios puede decir: vamos a probar la fe. ¿Qué tipo de fe tienen los hermanos de la nueva concepción? Bendito sea el Señor. Si es una fe natural o una fe emocional. Si es una fe emocional, hermanos, ya fue, las consecuencias fue terrible, hermano. Pero si la fe no está fundada en las emociones, van a venir las pruebas. Pero nos vamos a estar firmes, estables. Le dijo el Señor, le dijo también el Señor a Simón: he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La Nueva Traducción Viviente dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. O sea que no era solamente a Pedro, hermano, era a los apóstoles. Oiga, hermano. Entonces Satanás no solamente se dirigió para zarandear a Pedro, se dirigió y pidió permiso a Dios para zarandear a todos los apóstoles. Es que Satanás no hace nada si Dios no se lo concede, hermano. Puede ser a vida y por haber a la gente, hermano, sin Cristo. Pero a usted y yo que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, tiene que pedirle permiso a Dios. Si Dios se lo permite, va a llegar la prueba. Viene, hermanos amados, aquí en esta ocasión Satanás quiso zarandear a Pedro y a los demás apóstoles como si fueran trigo. La palabra zarandearos significa sacudirlo de un lado a otro. Eso significa zarandearlo. Una barrida tremendo, hermano.
Miren cómo la tipología que muestra aquí la palabra, zarandearlos como a trigo. Y la palabra zarandear, hermano, es hermanos, sacudirlos, moverlos de un lugar a otro. En pocas palabras, hermanos, quería afligirlos, quería angustiarlos, quería desesperar a los apóstoles. Y eso es lo que Satanás quiere, afligir al creyente, angustiar al creyente, desesperar al creyente. Eso es lo que quiere. Pero yo le traigo buenas noticias, no estamos solos. Cristo está con usted y está conmigo. ¿Lo cree usted, hermanito? Cristo Jesús está con nosotros. Y eso es lo bueno. Aquí no se dirigió otra persona, se dirigió Cristo a Pedro para decirle estas palabras. Satanás, hermano, ya tenía control sobre Judas. Allá en Lucas capítulo 22, verso 3, ahí dice la Biblia que entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos. Satanás ya se había hecho los bigotes, como decimos, ¿verdad? Ya se había introducido sobre Judas. Y ahora quería zarandear a los demás apóstoles. Satanás esperaba, hermano, hallar solo paja. Es decir, solo la paja, ¿verdad? El zacate seco. Algo que se puede volar fácilmente o se puede quemar fácilmente. Eso es lo que esperaba hallar Satanás. Pero se equivocó. Aunque Pedro, hermanos, por un momento, cuando fue zarandeado, claro que le llegó la prueba, porque negó 3 veces al Señor. Pero fue un hombre que se arrepintió. Se volvió a levantar. Bendito el Señor. Se volvió a levantar. En ese momento, Jesús aseguró a la fe del apóstol Pedro. Y le dice en el versículo 32, ¿cómo le dijo el Señor a Pedro? Pero yo he rogado por ti. ¿Quién había rogado por Pedro? Nuestro Señor Jesucristo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea que aquí, hermano, no dice yo he rogado por ti para que te dé fe. No le dice eso, que tu fe no falte. O sea, en el apóstol Pedro había fe. Pero esa fe, hermano, lo que le quería dar el Señor, que no estuviera como al trigo, ¿verdad? Que lo podía mover para un lugar a otro. Esa fe tenía que ser estable, hermano. Tenía que ser estable esa fe. Y le dice el Señor, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, le dice el Señor. A pesar, hermano, de flaquear la fe de Pedro, no sería destruida la fe de Pedro, sino que se renovaría hasta convertirse en el apóstol Pedro. Bendito el Señor. Y viene el Señor en esta traducción de ese mismo versículo 32, dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Oiga, hermanos amados, entonces nuestra fe debe de estar fundada, hermanos, en la roca inconmovible que es Cristo, no en nuestras emociones. Porque si nuestra fe está fundada en la roca inconmovible que es Cristo, en nuestro ser interior, en nuestro espíritu y no en nuestras emociones, nos vamos a estar estables en el nombre del Señor. Pero si nuestra fe está fundada sobre la arena, sobre la arena, entonces va a venir el fuego de la prueba. Pero el fuego de la prueba, hermanos, nos va a hacer mover para un lado y para otro. Así que, hermanos amados, ha sido los 2 primeros tipos de fe. Una fe natural y una fe en las emociones. Pregunto en esta hora, ¿dónde queremos tener nuestra fe? Yo la quiero tener, hermano, en Cristo Jesús, en la roca inconmovible. Que van a llegar las pruebas, van a llegar durísimas, probablemente, hermanos. Pero si mi fe está fundada en las emociones, voy a tirar la toalla fácilmente, hermanos. Así que, hermanos, cuidemos que nuestra fe esté fundada sobre la roca que es Cristo y no en nuestras emociones.
porque nos pueden traicionar. Orémosle, démosle gracias al Señor. Gracias, Señor, en esta hora, por su grande amor y misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Ayúdanos, Señor amado, así como usted ayudó al apóstol Pedro, Señor. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Hoy, Señor amado, en este momento te pedimos que fortalezcas esa fe en nosotros. Ayúdanos, Señor, a salir triunfantes en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, Señor amado. Que nuestra fe esté fundada en la roca inconmovible que eres tú, mi Jesús. Aleluya. Porque nuestras emociones, nuestra alma nos pueden traicionar, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor eterno, a crecer en la fe, Señor, a fortalecernos más nuestra fe por medio de tu palabra, Señor, por medio, Señor, de tus promesas eternas y verdaderas, Señor. Bendice la fe de tu pueblo, Señor. Dios mío, si hay algún hermano que la fe le está tambaleando en esta hora, seas tú, Señor amado, fortaleciendo la fe de tu pueblo, Señor. Esa fe, Señor, que está siendo probada en este momento por el fuego de la prueba, Señor. Que pueda ser una fe estable, Señor amado. Que ese creyente puede cantar victoria, puede decir: Maranata, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Dios mío, gracias por tu grande amor y misericordia. Toda la gloria